10 de diciembre, estamos también aquí en TVR abriendo cada día ventanitas de nuestro calendario de Adviento virtual y consumiendo jornadas y acercándonos al final del año con esa sensación de incredulidad, de la velocidad que llevan los ejercicios. Estamos terminando 2025, unos meses que han sido de una intensidad informativa extraordinaria, bueno, como prácticamente los últimos años de la actualidad española. Por eso tenemos siempre mucha materia para el comentario y buenos compañeros, una nómina sobresaliente de contertulios y de buenos amigos. Domingo García Pozuelo, ¿qué tal estás? Muy bien, gracias, Carlos. Parece mentira, acabando 2025. Sí, a mí se me pasan ya los años demasiado rápido. Pero vuelan. Bueno. El tiempo es elástico, ¿eh? Cuando uno va cumpliendo cuando eres años, joven no te enteras. pero luego dices que... Pero luego cuando te haces viejo ya la cosa cambia y es terrible. favor, pero... no, viejo no, viejo, veterano. Bueno, cumplí el otro día 78 años, o sea que tampoco tengo por y qué te ocultarlo. felicitamos, o sea que, gracias, ya lo sé, Carlos. María Subirán, bienvenida. Gracias. ¿Tú cómo lo ves? Terminando el año, ya parece mentira. Yo necesito que acabe. Sí, que acabe ya. Un día, sí, aunque sea el 25 o el 24, sí, de tranquilidad. Sí, enero me va bien. Muy bien, gracias por acompañarnos. A vosotros. Una vez más, repite María, y eso es bueno. Eso es que por lo menos en la primera de sus sesiones como contertulia no fue la cosa mal, ¿no? No, siempre me tratáis muy bien y me lo pasé muy bien. Pues de eso se trata. Ángel, ¿qué tal? Fenomenal, como También, siempre. mira, estaba yo ahora pensando, Domingo sería de los primeros que se sentaron en este programa cuando antes tenía otro nombre y estaba en otro plató. Y era joven. Y éramos más jóvenes todos, tú, al final, ya hace años que estás en, Pues, hombre, en esta aventura. Estuve antes de la pandemia estaba. Sí, antes de la pandemia. Antes de la pandemia estaba, con lo cual ya pues son 5 años por lo menos. Mínimo. Pues aquí estamos, Pues nada, un encantado. miércoles más, igual que con Pío García, al que tenemos de aquí para allá, porque, Pío, bienvenido. Muchas gracias. Bien, No solo bien es hallados. la columna de la contraportada, no son solo las tribunas, la opinión de los domingos, es que es el trabajo de calle también. Has estado estos días con los médicos por ahí, ¿no? Es que lo principal es el ¿A ti trabajo te de gusta? calle. ¿Te sigue gustando? Hay una sensación de los periodistas como que a medida que también van pasando años, quieren menos líos, ¿no? De A ver, gente y de calle. Yo creo que el trabajo de calle es la base del periodismo, es el nervio. Luego hay veces que te apetece más o menos, ¿no? Porque al final es muy esclavo y es estar hablando con gente que igual no quiere contarte lo que tú quieres que te cuenten. Pero evidentemente es la columna vertebral del periodismo, lo demás son añadidos. Un día hablaremos de la rueda de prensa, de ese subgénero también subgénero. informativo que tiene mucha miga. Vamos a hablar hoy de la sentencia. Conocimos el fallo y ya tenemos la sentencia, leía yo, 19 días después, casi parece una canción de Sabina. Han pasado 19 días y sus 19 noches, que han parecido más, seguramente. Sí. Venga, Domingo, dispara, comienza. ¿Cuál es tu sensación después de haber, seguro que has ojeado, las hombre, más de por supuesto. 200 páginas Tanto como del Supremo? he visto titulares, he seguido un poco todo el proceso. Y bueno, para mí era culpable antes de que saliera la sentencia, lo mismo que para Pedro Sánchez no lo es, ¿no? Pero para mí era culpable y yo creo que bueno, que nadie puede discutir al Tribunal Supremo y por mucho que sea un 5 contra 2, en definitiva es una sentencia pues justa y creo que se la merecía y desde luego una persona que no tiene nada que ocultar no se pone a borrar teléfonos ni a quitar todas esas historias. Y luego la sentencia además se basa en algo que critican creo que las dos votos discrepantes y es que, bueno, pues que de ningún otro lado pudo salir en la filtración si no fue de la propia Fiscalía o sus aledaños y aparte de eso es que, claro, por una noticia que salga en prensa lo que no se puede hacer es sacar los trapos de un administrado, en este caso, solamente, perdón, porque es el novio de una rival política. Claro. Entonces, al final, yo lo que sé es que todo esto ya está preparado para que el Tribunal Constitucional se transforme en algo que no es, que es un tribunal de casación, y que al final el señor Pumpido, Conde Pumpido, arrastre otra vez la toca por el polvo del camino y termine pues diciendo que la sentencia la elimine, como pasó con los seres, lo de los seres de Andalucía y demás. Tiene esa pinta. María, ¿tú cómo estás viendo este convulso momento de la política española con el caso del fiscal? Pues yo creo, aparte de que ahora somos todos expertos en leyes, en leyes. una cosa en España que nadie quería estudiar derecho y ahora todos tenemos la carrera, pero creo que aquí hay dos cosas interesantes. La primera es que la sentencia es muy clara, o sea, aunque tú la ojees y no entiendas, perdón, creo que es una sentencia muy clara, porque lo que dice es que hay 4 partes que están cumpliendo de delito, que es un cargo de autoridad, maneja una información que no tendría, que es importante, la divulga públicamente, perdón, y está
y esta divulgación afecta de forma directa a la otra parte, a Amador. Entonces, bueno, eso creo que es una parte. Y en segundo lugar, me parece que hay dos formas de mirar esto, que es más o menos grave en cuestión personal, como cómo nos puede parecer que es esta sentencia de cara a García Ortiz, pero creo que a nivel institucional, por muy moderado que nos pueda parecer, creo que es muy gordo a nivel institucional. Eso es. Y creo que es con lo que nos tendríamos que quedar. Con lo que supone esto para la institución de la Fiscalía. Ángel, tú como... Ahora ya con los papeles en la mano. Con los papeles en la mano. Sí. Mira, yo también he ojeado la sentencia hasta donde he podido. Otros que debieran habérsela leído antes de manifestarse no lo han hecho. Eso fue muy curioso ayer, Es tremendamente curioso porque está claro, no, lo ha dicho Domingo, los que pensaban que era culpable siguen viéndolo culpable y los que pensaban que era inocente sigue siendo inocente. Lo que sucede es que los que pensaban que era inocente están con un mantra de que se condena sin pruebas y etcétera, etcétera. Porque es una cuestión, esto es un partido, se está jugando aquí el partido, hay dos bandos. La sentencia como tal creo que es un ejercicio de pedagogía absoluto por parte del Supremo, porque llega a conceptos muy básicos para que todo el mundo los entienda. Y en este país, aquí... Sí, pone ejemplos, incluso como hasta en clave médica, dice, igual que un médico, igual que un doctor... Lo explica para que lo entienda no cualquiera. Para que lo entienda cualquiera. Y hay una cosa que es evidente, o sea, los indicios, independientemente de... Porque se han apoyado en la frase de que ha sido él o su entorno. Bueno, desde luego él estaba ahí y ya está. O sea, y los indicios son tan claros, poderosos, son tan sólidos y tan convergentes que eso por sí mismo es una prueba. Y esto es doctrina del Tribunal Supremo. O sea, decir que se ha condenado sin pruebas, pues es algo absolutamente gratuito. Y, por supuesto, valorar la sentencia como si fuera un mal guión de Hollywood me parece una imprudencia temeraria. O sea, creo que es absolutamente inaceptable que el gobierno... Iba a decir un ministro, pero es un ministro de Sánchez, con lo cual es como otro baremo. Pero que alguien manifieste eso sin leerse la sentencia, simplemente porque tienen su mantra absolutamente grabado y metido, me parece... Óscar López, ¿no? Me parece. Óscar López, sí. Me parece tremendamente imprudente e intolerable, porque estamos hablando de un problema con una dimensión brutal. Claro, o sea, dice María, ¿no? La repercusión en la seriedad y en la credibilidad de la institución. Totalmente, esto afecta a la credibilidad, afecta a la institución, afecta a todo. Y está claro que hay una conexión política y creo que este hombre lo que le pasó es que se le hicieron los dedos huéspedes y cuando vio que tenía la oportunidad de poder ir contra una adversaria política, pues todo se aceleró, se aceleró que sacó a un pobre hombre, a un fiscal del partido de Champions, eso es como... se aceleró el proceso y se ha pillado los dedos, pero que es evidente que él está implicado y que hay una conexión política, creo que todo el mundo lo sabe, lo que pasa es que hay gente que no le interesa defender eso, evidentemente. Pío, hace 15 días ya reflexionábamos sobre esto y salió... ese momento, ¿no?, tan revelador del partido de la Champions, que expresa también lo que dice Ángel, ¿no?, la urgencia aparente de alguien que quiere sumar puntos ante, supuestamente, ¿no?, Pedro Sánchez y desemboca en este terrible caso. Y más allá de la sentencia, que la he leído por encima porque estaba en otras cosas, así como los votos particulares, bueno, me parece que dan argumentos, tanto uno como otro, para sostener una discusión jurídica, digamos, tranquila. Lo que no dan es argumentos para echar los pies por alto y decir esto es una maniobra de no sé quién, esto es una maniobra de no sé cuántos, ¿no? Pero la discusión jurídica se puede mantener. Lo que sí que creo, y creo que además hoy en una columna del País lo mencionaban un poco así, es que el fiscal, si se me permite la expresión, picó de pardillo. Y picó de pardillo porque su actuación durante todo este tiempo, independientemente de que uno piense que pueda estar acertado el Supremo al condenarle o no, fue tan alocada, tan confusa, tan llena de recovecos absurdos, que no hizo justicia a su propio cargo. Es decir, institucionalmente no estuvo a la altura. Y a mí eso me parece también muy relevante. Es decir, un fiscal general del Estado, ojo, lo nombra el gobierno, pero no tiene por qué ser sumiso al gobierno. Lo dijiste tú hace unos días. Y creo que es la base independientes en este caso, que no ha habido muchos, pero alguno lo ha habido y no ha tenido muy buena vida. El que lo ha habido es cierto que no ha tenido muy buena vida, por lo menos en el cargo. Pero es verdad, es que no lo da por... O sea, no tiene... O sea, debe defender, al contrario, la independencia de su cargo. Y en este caso yo creo que reaccionó de una manera muy alocada y eso ha incrementado la cantidad de indicios que el Supremo ha considerado
suficientes como para condenarlo, más allá de que lo que a mí me parece más relevante, y es lo de la nota de prensa, porque en la Esa sí nota, que está la nota de prensa acreditada, sí, está sí, sí. acreditada por él mismo, y yo Claro. creo que ese es un paso, incluso aunque se hubiera limitado a eso, Sí, porque ese es un había paso ya- que jamás debió Había dar. entrecomillados. Porque había entrecomillados Entrecomillados, textuales de efectivamente. una información que él no debía revelar, bajo Claro, ningún concepto. bajo ningún concepto. Entonces, claro, porque él está por encima de todas estas cosas. Exacto. Debería estar por encima de todas estas cosas. Pues para terminar con este asunto, porque hay otros muchos más hoy en el guión, ¿pensáis lo que dice Domingo, que el siguiente capítulo va a ser el constitucional, María? Probablemente, Sí. probablemente. ¿Tú crees que vamos por ahí? Bueno, yo lo Ángel? manifesté en el último programa que estuve aquí. Dije Sí. que esto, al final, el Constitucional echará atrás la sentencia, lo reconstituirá y tendrán un mártir. Esto dije y esto sigo diciendo. Pío. Bueno, ya veremos. Ya Yo veremos. no voy tan adelante, pero pues ya veremos. Pues es Oye, probable. y fíjate, ahora que coincide esta imagen en pantalla, cómo marca también la actualidad, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero yo creo- y Miguel Ángel Rodríguez. Sí, yo creo, a ver, yo creo, porque se está diciendo mucho, no, lo dijo Pedro Sánchez, por defender la verdad. A ver, es claro que Miguel Ángel Rodríguez dijo una mentira. Sí. Como es claro que el 90% de las cosas que dice Miguel Ángel Rodríguez, o no sé si su jefa o su pupila Díaz Ayuso, son mentiras o tergiversaciones. Eso es así, pero eso no quiere decir que tú debas vulnerar la ley para oponerte a una mentira. Hay otras formas perfectamente legales de Para hacerlo, combatirlo. ¿no? Para combatirlo. ¿Qué Ahora, te- si marca sí. tanto la actualidad, perdona, es también porque desde el bando rival, digamos, se fomenta esa estatura, digamos, está adquiriendo Ayuso, que para mí me parece absolutamente un fenómeno, en fin, inexplicable. Pero es que Inexplicable. entre todos la están convirtiendo como en la gran reina del pop de la derecha. Ángel, Bueno, tú que pues eso analizas no entiendo. mucho la comunicación, los mensajes, la imagen, ¿cómo explicas el fenómeno Ayuso? Porque hay gente a la que despierta una enemistad absoluta y otros que son fervorosos defensores. ¿no? Ayuso está manejando muy bien su posicionamiento como adversaria más potente contra Pedro Sánchez. Más que Feijóo. Y contra Feijóo. Y contra Sí, Feijóo. sí, contra Feijóo. O sea, Ahí va. su carisma, su manera de manifestarse, su manera de comunicar, su firmeza y su seguridad en sí misma, por eso sucede lo que sucede, porque es la adversaria número uno de Pedro Sánchez. O Es sea, que es igual que Pedro Sánchez. Es el negativo de espejo. Pedro Sánchez, el espejo de Pedro Sánchez. Sí, pero Yo gracias- fantaseo con que alguna vez se enrollen y se vayan a vivir juntos, que son tal para cual. Yo no estoy de acuerdo. Que A ver, sea el a ver, espejo Domingo. de Pedro Sánchez. Yo creo que Ayuso tiene una postura que evidentemente puede que su mentor sea Miguel Ángel Rodríguez, personaje un tanto difícil de entender en muchas de sus cosas, y él mismo, su aspecto físico también deja bastante que desear porque es un poco desaliñado, pero realmente yo creo que Ayuso tiene su propia personalidad y que, bueno, por supuesto, me parece que entre Pedro Sánchez, que es un individuo que yo creo que está mal de la cabeza, o sea, no es un problema solamente de que tenga un ideario político que discutamos muchos y bastantes, y más en estos años últimos, pero realmente yo creo que Ayuso no se le puede equiparar, pero no por una razón de tipo político, sino por razones de comportamiento. A mí me parece que hasta ahora Ayuso ha tenido la mala, digamos, fortuna de elegir unos novios poco recomendables. En este caso, el actual que tiene, que bueno, pues a lo mejor incluso debería haber dejado ese noviazgo, aunque fuera una especie de pausa, ¿no? de pausa, como algo de cara a la galería. No solo eso, Domingo. Cuando salió el asunto de su novio, que ella tenía fácil desmarcarse, esto es una cosa de este ciudadano privado, salió con las banderitas Sí. detrás a defenderlo Y se con todo el equivo- y se poder. equivocó, Se equivocó, igual que Pedro Sánchez se equivoca defendiendo a Begoña. No, pero Es que perdona, son iguales. hasta ahora la trayectoria de Ayuso dentro de la Comunidad de Madrid, en los bastantes años que lleva, creo que son 2 legislaturas ya, si no me equivoco, como presidente de la Comunidad de Madrid, desde luego no se ha sucedido ningún escándalo de lo que se está sucediendo dentro del Bueno, ahora gobierno tienen con Pedro Sánchez. problemas Es decir, hay con los una hospitales, ¿eh? económicos, sí, pero el del hospital es una tergiversación también del país. El otro día hablé aquí con poca cariño precisamente de Televisión Espantosa, que dijo precisamente una de las ministras, creo que fue esta lumbrera que es Yolanda Díaz, pero se equivocó en una cosa que le suele suceder con frecuencia, y el país hizo una manipulación de una información extrayendo del texto general
Yo no soy un entusiasta de las cesiones a la sanidad privada para gestionar la sanidad pública, pero en definitiva ahí hay un juego de intereses también políticos. Y bueno, yo creo que ella se cayó. Yo he oído a periodistas que me merecen respeto decir que callada está Isabel Díaz Ayuso en relación a esto, y luego esperar unos días a tener, yo creo que los datos, y es cuando salió el informe. Pero insisto, Pío, yo creo que Isabel Díaz Ayuso es lo que es. Podremos tenerla aprecio o no tenerla aprecio, gustarnos o no gustarnos sus actitudes y su forma de hacer política, pero realmente hasta ahora no tiene ningún escándalo. No lo sé. Lo que tiene es una cosa tangencial de un novio, para mí dicho en un tono humorístico, mal elegido. No, yo no me refería tanto a los escándalos de que de repente su número 3 lo hayan pillado no sé dónde. Me refería a esa actitud, ese tono populista, sí, buscando siempre el enfrentamiento, es su carácter, buscando dividir a la yo sociedad. creo que es lo que le da votos. Es lo que le da votos y es un carácter absolutamente pernicioso para el sistema democrático. Yo así lo creo. María, ¿tú cómo ves el fenómeno Ayuso? Es Ayuso? El tipo de político que tenemos ahora, porque es que ahora mismo los escuchas hablar y es una panda de macarras que tienen un minuto que ni se contestan, que simplemente es el minuto de oro para un reel de Instagram para subirlo, y fíjate lo que he dicho, es un nivel bajísimo. Yo creo que una cosa que ha hecho Ayuso que a mí, por ejemplo, me gustó, y eso que, pero bueno, se ha salido un poco de la línea política, de la línea comunicativa del PP, sí, creo. Que normalmente estamos acostumbrados a ver miembros del Partido Popular que siguen una línea, un estándar, incluso en vestimenta, en movimiento, en estilo. Y creo que Ayuso ha sabido captar otro tipo de generación, otro tipo de perfil. Creo que eso ella lo ha hecho muy bien, pero estoy de acuerdo en que ahora estamos en un nivel político, independientemente del partido, de barro. De jaleo. Sí. Pues vamos con otra cuestión, porque tenemos la sensación de que se nos atropellan los temas, los argumentos, los asuntos y también los casos de escándalo que rodean al gobierno o al Partido Socialista o al entorno de Pedro Sánchez. Y ahora tenemos otro nombre sobre la mesa, Francisco Paco Salazar. Pío. Sí. Yo siempre cuando salen estas cosas, perdona, me acuerdo de lo que dijiste tú de este escenario de descomposición aceleradísima. Sí, ya, ¿no? sí. Y luego estos casos hacen mucho daño al PSOE. Es decir, porque esta acumulación de casos, aparte del digamos, desperfecto anatómico que sufre Pedro Sánchez, que todas las manos derechas de las manos derechas, la mano derecha de la mano derecha de la mano derecha, es una cosa verdaderamente prodigiosa. Pero estos casos son muy peligrosos porque es la acumulación, la falta de actitud, la falta de actuación, porque solo actúan cuando se revela, cuando no les queda otro remedio, y está generando un ambiente, voy a intentar definirlo así, del PSOE como si fuera la habitación de un adolescente sin ventilar. Y eso es algo muy difícil para los votantes, sobre todo para unos votantes que el PSOE necesitaba, que es el voto femenino, claro, que fue en buena medida lo que le permitió a Pedro Sánchez no ganar, porque no ganó, pero bueno, sumar más votos de los necesarios, porque tenían miedo a la llegada de Vox. Y sin embargo, claro, todo este ambiente, es que desde el Tito Berni, que nos hemos olvidado ya del Tito Berni, es que esto es claro, es que han empezado a salir aquí puteros, hay que empezar a decir las cosas por su nombre, gente que colocaba a sus amantes en las empresas públicas, tipos con la mano larga, que iban con la bragueta abierta por Moncloa, por aquí, por allá. A mí me parece esto insoportable, y que encima salga Pedro Sánchez como si viviera en la inopia y fuera, qué sé yo, un angelote que pasa por ahí. Oiga, ¿no? Usted, si no lo sabía, usted está en la inopia y eso le incapacita para ser presidente. Y si lo sabía, excuso decirlo. Peor. Ángel. Bueno, yo creo que el caso de Paco Salazar no hace más que seguir un patrón, no es un caso aislado, sigue un patrón. Si echamos la vista atrás, pues todos los casos que estamos teniendo en este sentido, y hablo por ejemplo del tema Martiño, que se ha hablado poco, o de Santalices, que lo protegió durante 7 años Yolanda Díaz, siendo alguien que fue condenado a 1 año de prisión por pederastía, es un patrón de comportamiento, lo cual deja al descubierto la hipocresía y la falta de coherencia que tiene esta gente, que van pegándose golpes en el pecho hablando del feminismo. Y resulta, o sea, lo que peor me ha sentado es que después de todo lo que se está viviendo, salga Pedro Sánchez diciendo que el feminismo nos ha dado muchas lecciones, y a mí el primero. Pero, ¿qué lecciones te ha dado? O sea, es capaz, yo ya no sé si calificarlo de desfachatez. Bueno, de, eso era un mitin, ¿no? Al final sí.
Sí, dirige a un público convencido. Pero lo he vuelto a repetir en el Congreso. Sí, lo ha vuelto a repetir exactamente lo mismo. Le han hecho una pregunta y ha Esa vuelto es a la repetir. típica frase manufacturada. Ya está. Sí, Porque de ellos argumentar. preparan un mantra, pero que es que sigue habiendo gente que le aplaude y lo ve. Pero esto deja claro y de manifiesto que al final todo lo que están diciendo, todo lo que propugnan sobre el feminismo, esto es un fraude moral. Vaya panorama, María. Sí, la verdad que repulsivo. Yo estoy esperando el 8M a ver los carteles de nuestras ministras. Tengo una curiosidad ahí por leer, ¿no? Hermana, te creo, pero vamos a cenar con ellos y estas cosas. A mí me molesta mucho que dimita a la gente por debajo, ¿no? Antonio Hernández. Que dimita a la gente por encima. Claro. A mí, Antonio, que estupendo este señor, que se vaya también. Sí, la Señor mano que no- derecha de Salazar. Este señor del cual Nadie ninguno sabía teníamos nada. noticias hasta que se la han cargado. Claro, hasta que de repente, pero bueno, que imita a la gente que es responsable, es que no dimite nunca a nadie en el PSOE. O sea, que salga Sánchez diciendo que él aprendió nada de feminismo, de verdad es que es para pagar la tele. O sea, este señor, si un día se queda sin trabajo, que ojalá sea pronto, que no monte una empresa de recursos humanos. Porque vamos, no sé. No acierta con el No, casting. no es lo suyo. No acierta. Pero en este caso es el PSOE, pero hay que reconocer que todos los partidos es igual o parecido, y hemos tenido el ejemplo en Valencia, donde la primera que dimitió fue la subdirectora de no sé qué, no sé cuántos, y hasta que ha dimitido Mazón ha habido Ha pasado un año. que quitarlo con espátula. Pero si es que además ahora estamos con Torremolinos, que leía yo esta mañana y digo, Sí, pero sí. si no, un Otro momento más. yo no acabo Sí. con Salas. ¿eh? Otro caso más. Lo que pasa es que en Y este el caso, Lugo ha salido. Sí, sí, sí. en este caso incide mucho la hipocresía. Eso es. Es decir, si esto pasa, fíjate, vamos a suponer que esto pasa en Vox, yo creo que el nivel de impacto para sus propios votantes sería muy inferior al del PSOE, porque en el PSOE a la Abanderar, propia sí, sí, abanderar, sí. circunstancia se añade la hipocresía de decir, Así pero es. si me estás diciendo lo contrario toda la vida y eres tú el primero que no incumple, que incumples lo que me estás diciendo. Pero es que el tema es que además van dando lecciones de moral. Claro. O sea, es que son gente que están por encima de los demás, se sienten por encima de los demás dando lecciones de moral y luego sucede esto. Luego sucede esto y no pasa factura a ese nivel. Un rato, un día. Pero claro, es que no puede ser que Pedro Sánchez no puede ser que no sepa nada. O sea, es que es imposible. O sea, es imposible que no sepa nada. Vamos. Domingo. Bueno, yo de esto saco una lectura personal y es la de que durante todos estos escándalos que estamos viviendo, antes de que llegaran estos de este que se levanta o se baja la bragueta y el otro que le hace pues frases groseras, insinuaciones en Es que Torremolinos es todo de una y el otro en dimensión Lugo y todo. grotesca, ¿eh? Es todo lo anterior, es decir, ¿qué pasa cuando el Tito Berni? ¿Qué pasa con Ábalos con las sobrinas? ¿Qué pasa con lo de Cerdán y todos los negocios que ha tenido? Prácticamente el PSOE lo único que ha dicho es que, bueno, pues sí, han tenido que dimitir, no les han dimitido, les han hecho que se marcharan del partido, pero al final, incluso Ábalos decía el otro día que le habían estado pagando hasta antes de ayer el abogado a instancias del propio, o sea, y el propio Partido Socialista, supongo, para tenerle contento y calladito. Pero no ha habido este fragor que hay ahora en el Partido Socialista cuando de pronto aparece un caso de abusos y de grosería y de mala praxis en todos los sentidos, desde luego moral y ética y por supuesto política, y entonces es cuando empiezo a ver ahora en Twitter y en Instagram y demás, pues una serie de ¿no? comentarios de políticas de aquí, de esta región y de esta comunidad, como de otros lugares, indignadas con este tema. Oye, usted, es que las sobrinas de Ábalos, que las colocó en las empresas públicas y que les pagaban un piso, que les pagaban al final un piso con nuestro dinero, porque todo esto sale del dinero de los contribuyentes, no ha pasado nada hasta entonces y solamente cuando entra el feminismo en acción, este feminismo que en el fondo tiene mucho de teatralidad y poco de realidad, porque realmente es un juego, como habéis dicho, una frase construida por esos mil no sé cuántos asesores que tienen para colocarla allí y ponerla continuamente como si fuera en una frase lapidaria para defender algo en lo que no creen, porque lo que demuestran es que con esta actitud no han creído ni creen en lo que realmente he defendido, lo ha dicho les María. importa nada. Esas pancartas del Mana yo sí te creo, que no solamente era del PSOE, sino también de Podemos, al final se quedan todo en una especie de papel mojado que no sirve absolutamente para nada. El problema es que es cuando digamos, la disciplina de partido se impone en realidad a toda otra consideración moral. Claro. Ese es el verdadero problema. Pero es verdad lo que dice Domingo, disculpa Ángel, Sí. que hay una explosión de indignación ahora muy evidente con este Sí, caso. hay como una catarsis ya dentro del propio Partido más Socialista que con diciendo, otros pero, escándalos. pero ¿esto qué es? Con otros Oiga, escándalos. ¿esto qué es? Es que esto es la continuidad de una serie de escándalos que vienen de anterior, que es que las fulanas, por no decir otra palabra más dura, que ha tenido con Ábalos y todo el entorno ese, el famoso Bellot, que luego llega Sánchez y dice, ya en el colmo yo creo que está mal de la cabeza,
cabeza, insisto. Después de perder las denuncias, además. Sí, que dice que no conoce, que este señor prácticamente, que en lo personal prácticamente lo conoce, y salen, claro, empiezan los periodistas con razón a sacar una cantidad de fotos en las que se le ve en meriendas, en cenas y en francachelas y durmiendo en casa de este individuo. O sea, es que es una cosa asombrosa y hay mucha gente que se traga esa píldora y sigue creyendo que esto es posible y que hay que mantenerlo. Ángel. Bueno, nada, simplemente que cuando hablan de la contundencia que tienen a actuar, porque el discurso de Sánchez ahora es que son contundentes cuando aparece y luego al final siempre lo echa a la derecha. Dice, porque la derecha hace esto. O sea, lo tiene todo tan medido, pero esa contundencia, lo de que lo han perdido informáticamente, vamos, que salga aquí que me digan cómo lo han perdido. O sea, pero no han denunciado la fiscalía. No. Claro, es que la fiscalía tampoco lo han llevado. Claro. Lo han llevado, ha ido, pero por una denuncia que no es de ellos. Y además también ha implicado como colaborador al PSOE. Ha ido al fiscal, porque el fiscal por sí mismo no lo va a hacer, porque ya sabemos de quiénes son los fiscales. Pero entonces, no, yo en esto yo creo que además se nota, hoy he estado escuchando a Pedro Sánchez en el Congreso y más allá de esa frase prefabricada, se le nota absolutamente incómodo. Es decir, no, pero así como otras veces le gusta el sale con cierta soltura, y además tiene muchas veces mucha soltura para saber dónde atinar, ¿no? Es un killer, como lo definía Pérez Reverte, es así. Pero hoy se le ha visto verdaderamente esto recurriendo, claro, echando en cara al PP el caso Nevenka. El caso Nevenka ha pasado ya 20 años. Es decir, si en 20 años me estás diciendo que tú tienes tus Nevencas y que están justificadas por las Nevencas del de al lado, no parece ser la mejor línea de defensa. Yo creo, Pío, perdona, apostillando eso que dices, que no es tanto por una cuestión moral que él esté con esa actitud que tú das de... No, es por una cuestión moral. Digo, es una cuestión meramente de poder político y decir esto, se me está revelando parte del partido, aunque yo sigo diciendo que se podían haber revelado antes porque ha habido casos para hacerlo, pero bueno, se están revelando en estos momentos y está viéndole un poco las orejas al lobo. Y está viéndole eso, sobre todo, que el electorado femenino, que era una de sus grandes bazas para plantar cara a la derecha, se le está resquebrajando. No digo que se vayan a votar en masa, no van a votar al PP, sino que igual no tienen ninguna necesidad de salir de casa a votar, ¿no? Tenemos que hacer ya una pausa para publicidad, no sin antes mandar nuestro apoyo y nuestro abrazo máximo a las mujeres que sufran cualquier tipo de violencia, porque detrás de estas cuestiones que comentamos aquí en la tertulia hay miles de mujeres que en sus ámbitos profesionales, familiares, de todo tipo, pues viven situaciones terribles que hay que denunciar. Así que desde aquí nuestro apoyo y nuestro abrazo. Me ha gustado mucho eso de francachela, lo mismo la he apuntado, es una palabra que se está dejando de usar. Bueno, hay que buscar en el diccionario de vez en cuando. Francachela. Como yo soy muy mayor, pues tengo que sacar lo que yo aprendí de pequeño. Ahora regresamos tras la publicidad, no se vayan, que sigue Más que Palabras.